Shalom a todos, Nedarim 73. Allá el Talmud planteó la posibilidad de que un hombre anule los votos de su esposa incluso sin escucharlos. Hoy, los rabinos llevan esta idea al siguiente paso. Rami Bar Hama pregunta, un hombre que no puede oír, ¿cuál es la halajá con respecto a anular los votos de su esposa? Quizás si un hombre no necesita escuchar el voto de su esposa para anularlo, entonces, ¿un hombre incapaz de oír también puede anular el voto de su esposa? Pues un sordo. La Gemara intenta responder esta pregunta. Si dices que un marido que oye puede anular sin oír, quizás es porque es capaz de oír. Pero un hombre que no es capaz de oír, esto es, una aplicación del principio derivado de la declaración del rabino Zeira, como dijo el rabino Zeira. Para cualquier cantidad de harina apta para mezclar con aceite, la mezcla no es indispensable para ello. Perdón. Pero para cualquiera que no sea apto para mezclarse, la mezcla es indispensable para ellos. Veamos cómo la Gemara extrae una analogía del fallo del rabino Zeira sobre la cuestión de la ofrenda de la harina en el templo, que consistía en harina mezclada con aceite. Vamos a pasar a un tratado completo discutiendo las ofrendas de harina. Estén atentos a Menajot. Así que por hoy es suficiente saber que el rabino Zeira dictaminó que siempre que uno tenga la cantidad correcta de todos los ingredientes, los use o no, todo, al menos después del hecho, realmente no importa. Pero si uno no tiene la cantidad correcta de ingredientes, entonces la ofrenda de harina no es adecuada. La Gemara usa la enseñanza del rabino Zeira para sugerir que si un hombre puede oír, entonces puede anular el voto de su esposa sin realmente escucharlo. Pero si un hombre no puede oír nada, no puede anular los votos de su esposa. Claro, las personas y las ofrendas de harina no son lo mismo. Entonces la Gemara plantea otra posibilidad. Tal vez si su marido la oye, no significa que escuchara y que sea indispensable. Esto está en Números 38. Quizás escuchar solo significa comunicación, o sea, en términos generales. Veamos, vamos a introducir aquí, el filósofo griego Platón describe a las personas con pérdida auditiva haciendo signos con las manos y la cabeza y con el resto del cuerpo para comunicarse. De hecho, hablar en público en la antigua Roma casi siempre iba acompañado de gestos visibles y convencionales. Después de todo, en los días previos a los micrófonos, había que hacer algo para llegar a las personas en la parte trasera de los anfiteatros. El lenguaje de señas no era solo para personas con problemas de audición. Si sabemos que las personas estaban usando el lenguaje de señas para hablar en foros públicos, entonces es lógico que las personas, ya sea que pudiera escuchar o no,
estas personas lo entendían. Pero está este tipo de comunicación incluido bajo el paraguas bíblicos de oír. Interesante. Raba dijo, ven y escucha. Y su esposo escucha. Shmo. Esto es difícil, porque Shmo es su nombre en hebreo y también es escuchó. Se utiliza la misma palabra. Volviendo a esto excluye a la esposa de un hombre que no puede oír. Esto podría llegar a tener inclusive una doble lectura. Pero no importa aquí mi lectura, sino que lo que importa es las enseñanzas de Raba, que es aceptada por la Gemara en su conjunto. Se centra en el significado literal de oír e insiste en que solo los hombres que pueden oír pueden anular los votos de sus esposas. Los rabinos insisten en que la palabra oye, o sea, shomea, lishmoa, shmo, en número se refiere específicamente a un proceso donde el sonido ingresa al canal auditivo, activando todo tipo de procesos internos. Hemos visto muchos casos en que los rabinos leen una frase bíblica literalmente, pero también hemos visto numerosos lugares en los que leen esta frase en forma metafórica, expansiva e imaginativa. Aquí, la Gemara elige leer, oír literalmente. Pero yo me pregunto cómo sería la discusión del Talmud aquí si los rabinos hicieran una elección diferente. ¿Cómo se vería la halajá de los votos entre las áreas de la ley rabínica que supone escuchar? O sea, por ejemplo, haciendo mímicas. O hablando el lenguaje de los sordomudos, que es el lenguaje de los signos. Si los rabinos decidieron leer la palabra oír como si incluyera las muchas formas en las que las personas se comunican entre sí. O sea, ¿qué pasaría? Hoy en día, por ejemplo, que es todo más inclusivo, se tendría que aplicar el lishmoa, el oír, no literalmente. ¿Por qué? Porque hay muchísimas maneras de comunicar. Entre ellas, el lenguaje de signos. Ahora, ¿qué pasa si una persona utiliza el lenguaje de signos y también escucha? ¿O qué pasa si tuvo una infección de oídos y en ese momento no escucha nada? O sea, aquí quedan muchas preguntas en el aire, que es para que cada uno de nosotros pensemos. Shalom a todos, nos seguimos viendo si Dios quiere mañana.